Imagina dos familias unidas, con los hijos, conviviendo juntos desde pequeñitos, confianza mutua y plena entre esas familias. Aunque no sean parientes, los niños crecieron llamando tíos a los adultos de esas familias. Un parentesco por afinidad, digamos. Había tanta cercanía que esas personas se convirtieron en compadres y comadres, pero había un monstruo entre ellos que se estaba formando, abriendo las alas, creciendo en medio de ellos. Alguien por encima de cualquier sospecha, como en un guión escrito por una mente totalmente insana, el mal estaba ahí, conviviendo lado a lado con la víctima, como si fuera una hermana. Si alguien sabe algo sobre estos criminales, por favor, que se entreguen. Entréguense a la justicia, porque los van a encontrar donde sea que estén. Y esa indignación mezclada con frustración no es solo de los familiares de Leslie. Muchos quieren saber el paradero de ese monstruo que vivía bajo la piel de un cordero. El asesinato de esta joven estadounidense de 22 años de origen mexicano destruyó a su familia y conmocionó a toda la comunidad. ¿Por qué le hicieron eso a mi hija?, dijo su madre. No tenían que quitarle la vida de esa manera. Hasta el día de hoy, las autoridades y la familia de la víctima se preguntan dónde está Eric Rangel Ibarra, el asesino de la joven Leslie Palacio. Las agencias policiales de toda la región siguen pidiendo ayuda a la población para localizar al hombre de la foto. Es buscado por la policía desde 2020. Eric Rangel Ibarra fue tema reciente, también en la publicación de redes sociales Fugitive Friday, de la Policía del Estado de Nevada el 17 de noviembre de 2023. Y cuanto más circule la cara de ese sujeto por las redes para que todos la vean, mejor será. Así tendremos un monstruo menos caminando entre nosotros. Y esta publicación también menciona que Eric fue visto por última vez cerca de Durango, en México, aunque no especifica cuándo sucedió eso. Ese es un caso con muchos, pero muchos cabos sueltos, y el principal de ellos es, claro, cómo es que este hombre sigue en libertad. Error de investigación, falta de voluntad de las autoridades, fuga perfecta. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Soy Marcos, bienvenidos a Insólito, denle like, comenten y compartan. Revisen si la campanita está activada porque YouTube a veces les quita la suscripción si no hay interacción. Entiendo perfectamente que a veces la persona pone el video, se pone a hacer otras cosas y al final no tiene tiempo para dar like ni para comentar, ¿verdad? Ok, pero si te gusta nuestro trabajo, échale una mano. Dale clic en me gusta, deja un comentario aunque sea un emoji, porque eso nos ayuda muchísimo a los que hacemos contenido independiente, ¿vale? Y así también preservas tu suscripción al canal. Por último, únete a nuestro club de miembros y etiquétame en @oinsólito en la red de fotos. ¿De acuerdo? Mensajes dados. Vamos a los hechos. Esa fatídica e interminable noche comenzó cuando Leslie Palacio salió con un amigo de la infancia, un joven conocido y casi parte de la familia de la chica desde hace décadas. Pero como ella no regresó a casa al día siguiente y no se sabía nada de ese amigo, la familia Palacio empezó a preocuparse. Lo que no esperaban, y en ese momento ni siquiera se les pasaba por la cabeza, era que ese joven en quien tanto confiaban tenía algo que ver con la desaparición de Leslie. Leslie era la segunda hija de Araceli Palacio y nació en Las Vegas, Nevada. Aunque no era la hermana mayor de la familia, Leslie siempre asumió ese papel. Mientras su mamá trabajaba muchas horas en limpieza doméstica, Leslie se aseguraba de que sus hermanas cumplieran con sus deberes, como por ejemplo la tarea escolar, organizar la casa, ayudar en las tareas diversas. Además, en muchas ocasiones, incluso cocinaba para sus hermanas, asegurándose de que todos en la casa pudieran comer y tuvieran todo lo que necesitaban. Después de adulta, Leslie siguió preocupándose por la familia. Pronto empezó a trabajar y a ayudar económicamente. Ella entró a la universidad y estudió técnico de laboratorio. Siempre les decía a sus compañeras y a sus hermanas que ellas también tenían que esforzarse y estudiar para progresar en la vida y buscar, ¿verdad?, algo mejor.
Pero lo que Leslie más quería era que su mamá, la señora Araceli, trabajara cada vez menos. Entonces ella le sugirió algo a su mamá. En vez de trabajar para empresas que le daban casas para limpiar, que pusiera su propia empresa de limpieza. Como ya tenía clientes fijos y también mucha experiencia, clientes que valoraban mucho su trabajo. De esa forma, entonces al final de cuentas, la mamá de Leslie decidió aceptar la propuesta y así nació la empresa de servicios de limpieza de la familia Palacio. Realmente, se nota que Leslie era una joven muy centrada, diferente, que tenía aparentemente una aptitud nata para hacer negocios, evolucionar en la vida, tener una vida más cómoda para ella y para su familia. En agosto de 2020, la empresa de la familia recibió su primer contrato importante. Entonces se pusieron muy felices. Todo indicaba que sería el inicio de una nueva era para ellos. Y como ya vimos hasta aquí, Leslie tenía un papel muy importante en esta historia. Aunque la joven tenía varias actividades en su día a día, ya fuera por el trabajo o los estudios, siempre se aseguraba de que todo en la empresa estuviera organizado y bien hecho. Pero el destino de la familia estaba a punto de cambiar vertiginosamente. Y todo empezó a terminar un viernes, 28 de agosto de 2020. Ellos pasaron del cielo al infierno en pocas horas. En una noche de viernes, casi sábado ya, Leslie quería divertirse y decidió salir con algunos amigos de la infancia de hace décadas. Uno de ellos era Eric Michel Rangel Ibarra, quien entonces tenía 25 años. Y Eric, como ya vimos, no era solo un amigo. La familia Palacio y la familia Rangel tenían muchos lazos afectivos, eran prácticamente familia. Los hijos prácticamente crecieron juntos, eran como si fueran hermanos, primos, en fin. Para que entiendan la cercanía entre ellos, Guadalupe, la mamá de Eric, era la madrina de Leslie. Araceli y Guadalupe fueron muy amigas. Porque en la etapa de la vida en la que estaban, cuando todo sucedió, esas familias se habían distanciado un poco. Por motivos banales, amigos, como la prisa del día a día, compromisos nuevos, cotidianos, en fin, cosas comunes en la vida de la mayoría de las personas. Entonces como que uno se aleja un poco, pero obviamente se mantienen los lazos, se mantiene la amistad. Solo es cuestión de no verse tanto así por causa de esas actividades cotidianas. Digo esto para enfatizar que no hubo ningún tipo de pelea entre ellos, ningún enfrentamiento, ningún malentendido, nada de eso. Simplemente pasó. Ellos como que se alejaron, pero todavía se consideraban bastante unidos amigos. Pero antes, durante la infancia de los dos principales involucrados en el episodio de hoy, las familias asistían a las mismas fiestas, cenas. Fue básicamente como si hubieran crecido como primos o hermanos. Eran muy unidos. Los Palacio confiaban ciegamente en Eric. Toda esa contextualización es muy importante. Lo estoy recalcando aquí para que se den una idea de la maldad que a veces se camufla, como el lobo con piel de cordero, ¿saben? Esta es una de esas historias. La noche del 28 de agosto llegó. Ese viernes, Leslie no tenía planes de salir con Eric. Ella, en realidad, quería salir con una de sus amigas Carolee y con otros amigos de ellos, del grupo, ¿verdad? Solo que ese grupo salió de casa antes que Leslie. Cuando ella los buscó, ellos ya estaban muy lejos. Entonces Leslie no tenía muchas ganas de ir tan lejos. Según la hermana de Leslie, las dos intercambiaron mensajes de texto temprano en la noche y además también hicieron llamadas por FaceTime. Pero, incluso hablando con su hermana, el hecho es que Leslie, al final de todo eso, terminó decidiendo salir con Eric. Ya casi era día 29, pues era un poco antes de la medianoche cuando él pasó a buscar a Leslie en su casa. Ellos vivían en la misma cuadra. De ahí, los dos jóvenes fueron a cenar a un casino. Pasaron un tiempo ahí, se divirtieron mucho en el ambiente. Todo eso, Leslie se lo contó a su propia hermana, por medio de los mensajes que estaban intercambiando. Bueno, nada extraño había pasado hasta ese momento, ¿correcto? Muy bien, las hermanas entonces siguieron comunicándose hasta alrededor de las 4 de la mañana, cuando hubo el último intercambio de mensajes entre ellas. Pero lo más extraño de la noche sucedió en ese instante.
Sin embargo, en ese mensaje estaba escrito que ella, Leslie, tenía que contarle algo a su hermana. La hermana respondió entonces preguntando si había pasado algo. Obviamente, ella se puso nerviosa, curiosa por saber qué le iba a contar su hermana, pero Leslie ya no respondió. Entonces, su hermana esperó cerca de 1 hora. Al no obtener respuesta, decidió llamar al teléfono de Leslie. Eso ya era alrededor de las 5:40 de la mañana. El teléfono de Leslie ya estaba apagado, porque fue directo al buzón de voz, a la casilla de mensajes. La hermana no se preocupó mucho porque sabía que su hermana estaba con Eric, que era una persona de mucha confianza, y que posiblemente el teléfono se había quedado sin batería o sin señal. Aún no se había activado ninguna señal de alerta, y ya era sábado y el sábado más largo de sus vidas. Como era fin de semana, todos en la casa de la familia Palacio se levantaron un poco más tarde de lo habitual. La mamá de Leslie fue a llamar a todas las hijas, pero cuando fue al cuarto de Leslie se dio cuenta de que la niña no estaba en casa. Entonces empezó a preguntarles a las otras hijas dónde podría estar Leslie. Las niñas le dijeron a su mamá que Leslie pasó la noche con Eric. Araceli entonces llamó a la casa de su amiga Guadalupe, o sea, la mamá de Eric. Y es a partir de ahí que todo empieza a tomar un rumbo extraño en esta historia. Nadie en la casa de los Rangel respondía a las llamadas. Hasta ahí todo bien, pero con el paso de las horas, la preocupación fue aumentando, ya que nadie devolvía las múltiples llamadas. Entonces, el nerviosismo se apoderó de la familia de Leslie y empezaron a pensar que algo serio estaba pasando. Pero decidieron esperar un poco más, hasta casi el final del sábado. Guadalupe Rangel Ibarra contestó el teléfono. Guadalupe le dijo a la mamá de Leslie que no sabía dónde estaba Eric. Y de una forma un poco ruda, áspera, ella agregó diciendo que su hijo ya era un hombre adulto y que no se iba a meter en su vida privada ni en sus asuntos. Y por eso ella no llamaría para preguntar dónde estaba él. Desde ese momento la alerta se encendió en la familia Palacio. Y entonces empezaron a pensar, ¿cómo así, no? Si no sabes nada de tu hijo o de la chica que está con él, que prácticamente es como tu hija también, tu sobrina y todo eso, ellos vivieron juntos ahí. No te preocupes y respondes grosero diciendo que no quieres saber dónde está tu hijo. Ahí la primera banderita, de hecho una banderota, empezó a levantarse, ¿no? Las hermanas de Leslie fueron a casa de Eric y tocaron la puerta al llegar. Y aunque se escuchaba que había gente dentro de la casa, nadie les abrió la puerta. Fue entonces que una de ellas decidió llamar a los demás miembros de la familia de Eric y una de las hermanas contestó la llamada y conversaron. La hermana fue mucho más comunicativa que la mamá de Eric, ayudando con la descripción, ¿verdad?, del carro de Eric, además de decir los lugares a los que él solía ir. Bueno, como ellas no consiguieron ninguna información más concreta sobre el paradero de los jóvenes. Entonces, Araceli decidió reportar formalmente la desaparición de su hija, pensando que tal vez su amiga Guadalupe también quisiera hacer lo mismo. Y habló con ella, quien nuevamente dijo que no iba a hacer nada y que prefería esperar a su hijo, pero Araceli no. Ella fue a la policía de Nevada y los oficiales le dijeron que tendrían que esperar al menos 72 horas para que pudieran considerar a los jóvenes como desaparecidos. Así es, las 72 horas. La familia informó que la joven de 22 años estaba con un muchacho de 25. La policía inicialmente supuso que los dos no estaban desaparecidos, sino que simplemente habían decidido pasar un tiempo solos. Pero eso fue refutado de inmediato por la familia de Leslie, que dijo que nunca hubo ninguna relación romántica entre Eric y Leslie, y que ellos tenían una relación fraternal, casi como de hermanos. Al menos eso era lo que ellos pensaban, más aún porque Leslie adoraba su trabajo, estaba estudiando y además tenía el negocio familiar recién creado, que había surgido de una idea suya. No tenía ningún motivo para querer huir, entre comillas, con quien fuera. Como ya les dije antes, ella era una joven muy responsable. Nunca faltaba en casa, nunca faltaba a clases, así que para ellos todo eso era muy insólito. Pero la familia de Leslie decidió empezar la búsqueda por su cuenta, sin la ayuda de la policía.
La familia entonces hizo carteles y empezaron a pegarlos en las áreas cercanas al casino, donde supuestamente los jóvenes estuvieron, y también cerca de su casa. La familia también difundía la desaparición en las redes sociales, donde publicaban una fotografía de Leslie en todas las redes que podían, y pedían la ayuda de cualquier persona que pudiera tener alguna información para que se pusiera en contacto con la familia. De esa manera, en cuestión de minutos prácticamente, la desaparición de Leslie Palacio ya se estaba viralizando. Pero como sabemos, el Internet no es un lugar donde solo hay personas buenas, ¿verdad? No pasó mucho tiempo para que surgieran varias informaciones falsas, y una de ellas, miren, qué absurdo. En una de ellas llegaron a pedir $10,000 para liberar a Leslie. La familia se desesperó en ese momento. Sin saber qué hacer, corrieron a la policía y mostraron la solicitud de pago de esa alta cantidad. Ahora, con esa solicitud de rescate, la policía empezó a tomar en serio la desaparición de los jóvenes. No tardaron en descubrir de dónde venía ese mensaje, pero al final solo era una estafa. Personas que querían sacar provecho del dolor de una familia desesperada. Pues sí, para personas mínimamente normales, digamos, es algo inconcebible, inimaginable, ¿verdad? Exigir dinero, intentar hacerle una broma pesada a alguien que está pasando por un dolor así, por la desaparición, debe ser una angustia desgarradora, ¿no? La persona va y se aprovecha, llama y dice, quiero dinero para soltarlo, deposita, luego ponlo en tal lugar. Oye, eso pasó aquí en un caso brasileño, ¿verdad? Del chico de allá de Franca, Wesley. Ya contamos su historia aquí en el canal. Hasta hoy, él sigue desaparecido desde hace años y la gente aún hace bromas pesadas a la familia. Qué maldad, ¿verdad? Pero regresemos a la historia. Con todo esto pasando, entonces la policía empezó oficialmente la búsqueda. Buscaron a Eric en su trabajo, fueron con sus amigos, pero no había ni una señal de él. 3 días después de la desaparición de Leslie, la policía dio información muy importante en una conferencia de prensa, donde dijeron que fue imposible localizar a Eric Rangel y a su padre, José Rangel, de 45 años. Así es, la policía no encontró ni al hijo ni a su padre, una cosa extraña más para este caso. Lo que estaba pasando es que al hablar con los vecinos de los Rangel, ellos dijeron haber visto actitudes muy extrañas a lo largo de esos días siguientes a la desaparición, pues tanto la madre como las 2 hermanas estaban sacando las cosas de dentro de la casa. Algunos vecinos incluso imaginaron que estaban vendiendo algunos muebles antiguos y también algo de decoración, algo muy normal allá en Estados Unidos. Pero también parecía que querían salir de la casa, que se estuvieran mudando de repente. Poco a poco fueron poniendo cosas en un camión y otras en autos, que también llegaban vacíos y salían cargados. Realmente todo muy extraño. Hijo y padre desaparecen y las mujeres de la casa deciden mudarse. Parecía que algo raro pasaba, ¿no? Y obviamente que sí lo había. Los vecinos también dijeron que no vieron ni a José ni al propio Eric durante varios días. Esto llamó la atención de las autoridades, quienes citaron a Guadalupe y sus hijas para declarar, pero ellas se negaron a asistir. Y hasta ese momento, la policía ni siquiera podía obligarlas a hacerlo, porque no eran consideradas sospechosas. Solo sus actitudes eran bastante sospechosas, ¿no es así? Ellas decían no saber nada sobre Leslie, pero esa declaración parecía al menos insólita, teniendo una relación tan íntima con la familia Palacio, a pesar de ese lapso de tiempo en que ya no se hablaban, etcétera y tal, como les comenté. La verdad es que parecía que no querían dar ninguna información. Esa era la sensación al hablar con ellas, ¿no? Viendo a la policía trabajando, conversando y tomando testimonios, es que ellas sabían algo que ayudaría a encontrar el paradero de los jóvenes, pero simplemente no querían hablar. ¿Cómo que tu hermano, tu hijo desaparece y a ti ni te importa? Empiezan a hacer unos cambios en la casa. Se supone que las familias eran muy unidas, ¿no? Uno podría pensar, llamo a Leslie que desapareció, pero la policía interrogaba a la familia de Eric, quien también estaba desaparecido. Entonces, si no llamas, no estás prácticamente firmando un comprobante de que no te preocupa porque sabes dónde está. Macabro, ¿no? La única persona que, después de mucha insistencia por parte de la policía, habló algo sobre lo que estaba pasando fue una hermana de Eric, que terminó dando algunas informaciones a la familia Palacio.
Esa joven dijo que ese sábado vio a su hermano llegar a casa muy nervioso. Él agarró algunas de sus cosas, ¿verdad? Y dijo que se iría con su papá aquí a algún lugar por unos días, pero sin decir a dónde iba. ¿Dónde era ese lugar? La policía, que ya estaba sospechando hasta cierto punto de los Rangel, ahora tenía el nivel de sospecha al máximo. Parecía cada vez más que no solo Eric Rangel Ibarra ocultaba algo, sino que su familia también tenía y estaba ocultando algo. Para nosotros que estamos siguiendo todo el relato ahora, es medio evidente, ¿no, amigos? Es obvio que ellos estaban ocultando algo. Pero para la policía, que siempre tiene que tener una prueba concreta para acusar a alguien, es una situación incómoda, ¿no es así? Eso es subjetivo porque dices, la familia ni le importa que desapareció, pero eso es subjetividad, ¿no? ¿Quién sabe si ellos son así de fríos, medio locos? Con las investigaciones en curso, los policías revisaron las cámaras de seguridad del casino donde los jóvenes cenaron. Las imágenes mostraron que ellos llegaron en la madrugada del 29 de agosto. Eran más o menos las 12:30 cuando ellos fueron a comer a ese lugar. Por las imágenes se nota que parecen tranquilos y conversan. En el video solo se ven dos amigos paseando, sin actitudes extrañas. Los dos están aparentemente sobrios. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Según las imágenes, ellos salen del lugar cerca de las 2 de la madrugada en el vehículo de Eric. Estas serían las últimas imágenes que fueron liberadas de Leslie con vida. Con estas imágenes, la policía solicitó una orden de arresto para Eric y su padre, José Rangel. La policía también intentó localizar el celular de Eric, pero descubrió algo aún más extraño. Eric no tenía un celular. Sí, así es. Eric no tenía un solo celular, él tenía varios teléfonos. Algunos de esos teléfonos eran prepagados o desechables, algo muy común en Estados Unidos, de los que se usan una sola vez, que ya estamos cansados de ver en películas y series policiales, ¿verdad? Los teléfonos prepagados no tenían línea, solo se activan cuando reciben una carga, una recarga. Y viendo el historial de recargas del teléfono y cómo se activaban, la policía llegó a pensar que Eric estaba involucrado en actos ilícitos. Las hipótesis planteadas por la policía, sin pruebas en ese momento, por eso solo son hipótesis, es que Eric estaba involucrado en tráfico de personas y de drogas, ya que ese tipo de actitud de que la persona tenga numerosos teléfonos es muy común para quien está involucrado en ese tipo de negocio. Un hecho insólito es que uno de los teléfonos de Eric fue incendiado la tarde del día 29, cuando fue visto con Leslie. La señal estaba localizada en el Parque Estatal Valle del Fuego, un lugar a unos 75 kilómetros del casino donde fueron vistos por última vez. Desde ahí, Eric marcó el número de un amigo y fue una llamada que duró pocos minutos. Por supuesto, la policía llamó a ese amigo para que prestara declaración. El joven contó que Eric le pidió ir al Valle del Fuego y llevar una lata de gasolina. Dijo que no podía comprarla porque no quería quedar grabado por cámaras comprando gasolina. Eso, obviamente, hizo que su amigo le preguntara qué estaba pasando. Él le dijo a su amigo que había cometido un asesinato, que había matado a una perra, entre comillas. Muy amigo, o Eric, ¿no? Muy amiga a la familia Rangel con los Palacio. Pero no sabemos si ese amigo llevó o no el combustible allá para Eric. La policía rastreó el teléfono de ese tipo y comprobó que él estuvo siempre en casa ese día. Entonces la policía lo descartó de cualquier involucramiento en el crimen y también en el hecho de que él supiera más de lo que había dicho en su declaración. Las autoridades, a partir de ahí, con toda la información, decidieron aumentar la búsqueda de Eric y su padre. La policía pidió ayuda a los ciudadanos y empezó a compartir fotos de Eric y de su padre para ver si alguien tenía alguna información que pudiera ayudar a encontrarlos. Según información de dentro de la familia, los Palacio no estaban confiados en el trabajo de la policía. Desde el inicio para ellos parecía que las autoridades no tomaban en serio la desaparición de Leslie. Llegó un momento en que los medios divulgaron que había una segunda grabación de una cámara de seguridad de uno de los vecinos de la casa de Eric. En realidad, el video inicialmente no llegó a ser transmitido por los medios, solo se supo de su existencia y la policía se negó a describirlo con muchos detalles en ese momento. Sin embargo, más tarde el video se hizo público
Y lo que se vio en esa grabación es que la cámara de seguridad grababa directamente hacia la puerta de la familia Rangel Ibarra. Y así es posible ver cómo Leslie y Eric llegaron a casa, más o menos entre las 5 y 6 de la mañana. Y también dijeron que se puede notar que en ese momento ella ya estaba un poco tambaleándose, como si estuviera ebria. Y Eric también parecía un poco borracho. Entraron a la casa y luego Eric sale a las 6:30 de la mañana, solo y sin camisa. Él entra al carro y, media hora después, llega a la casa de nuevo con un hombre que corresponde a la descripción de su papá. Y por esa semejanza, las autoridades empezaron a presumir que ese segundo hombre era el papá de Eric. Ambos entran a la casa, permanecen unos 20 minutos y luego salen cargando a una chica. A Leslie, lo que no se sabe es si en ese momento ella ya estaba sin vida, sin embargo ya no se mueve más. Todo indica que ya no era un caso de persona desaparecida, sino de una persona muerta. Lo que entonces cambiaba completamente el rumbo de las investigaciones. Lo que había ahora era un caso de homicidio, aunque el cuerpo de Leslie no había sido localizado hasta ese momento. Había pasado una semana desde la desaparición. Era 11 de septiembre de 2020, día en que el cuerpo de Leslie fue finalmente encontrado, muy cerca del Parque Estatal Valle del Fuego. Recordamos que este es el lugar donde Eric hizo la última llamada a un supuesto amigo. Así, ese fue el último lugar donde pudo ser localizado usando los números de teléfono que tenía. Las sospechas crecieron mucho sobre Eric. Ya no era un supuesto sospechoso, pasó a ser el principal sospechoso de todo lo que estaba ocurriendo. Como aún era un caso en investigación, el informe pericial no fue divulgado al público. No se sabía cuál habría sido la causa de la muerte de Leslie, ni los detalles que podrían haberse encontrado en su cuerpo fueron informados al público. Lo poco que se sabía hasta entonces era lo que divulgaba la familia de la víctima. Se informó al público que Leslie estaba muy quemada y tuvo que ser identificada por ácido desoxirribonucleico. Ellos creían que Eric había dejado a la joven en el desierto, al sol y al aire libre para borrar cualquier rastro suyo de Eric del cuerpo de su víctima. Esto es información extraoficial. El informe oficial aún no se publica. Pero en una audiencia, en las transcripciones de esa audiencia, el policía metropolitano de Las Vegas, Gary King, detalló que el cuerpo estaba negro debido al alto grado de descomposición. Los pantalones estaban a varios metros de distancia y la ropa interior de la joven estaba puesta de manera incorrecta. El cuerpo también presentaba actividad de insectos. ¿Entendieron, verdad? Bueno, después lo que informó la policía es que en el cuarto de Eric se encontraron manchas de sangre y que la policía determinó que era sangre humana. Sin embargo, mantuvieron la investigación en secreto y no informaron si era sangre de Leslie. El auto de Eric fue hallado en California, en otro estado, ¿cierto? Y el vehículo estaba abandonado en un estacionamiento. Y para complicar más, un día después de hallar el cuerpo de Leslie, las 3 personas de la familia Rangel que aún estaban en la casa, es decir, la mamá de Eric y sus 2 hermanas, se fueron de ahí y no regresaron más. Simplemente dejaron de contestar las llamadas, no solo de la familia Palacio o de la policía, sino de todas las personas que los conocían. En ese momento, ellas se escondieron y no se volvió a saber nada de las mujeres, lo cual, nuevamente, pareció muy sospechoso y extraño. Las investigaciones policiales seguían. Creían que Eric y su padre estaban en México. Esto debido a algunos testimonios de amigos y familiares que vivían en California, ya que fue allí donde encontraron el auto de Eric abandonado. Entonces iniciaron gran parte de sus búsquedas en ese lugar por la cercanía con México. En California, la policía habló con familiares y amigos, quienes dijeron que Eric y su papá pidieron ayuda para cruzar ilegalmente la frontera a México. Querían salir de Estados Unidos escondidos porque ya sabían que tenían una orden de arresto en su contra. Familiares y amigos dijeron a la policía que no ayudaron por miedo a tener problemas. La policía en realidad todavía no sabe qué pudo haber pasado en ese momento, pero se sabe que cruzaron la frontera.
Esto es porque una aplicación logró localizar el iPad del papá de Eric, el señor José, y ese iPad estaba en México. Y ahí viene otra cosa que fue muy criticada por los familiares de Leslie, porque aunque habían visto la ubicación del iPad en México, las autoridades no dijeron exactamente dónde en México estaba el dispositivo. Y vale la pena recordarles que México es un país bastante grande, ¿verdad? Esta indicación precisa del lugar de la señal podría haber ayudado mucho a la investigación, porque es muy diferente buscar en todo un país que en un área más específica. Todo esto hizo que la familia de Leslie pensara que a la policía no le importaba su caso. No estaban haciendo un buen trabajo. La madre de la joven decidió entonces buscar varios medios de comunicación para pedir más apoyo, y no solo de las autoridades, sino también de la población. Pero, aún así, de la manera más rápida posible, los días pasaron, y esos días se transformaron en semanas y luego en meses, y no había información sobre Eric o su padre. Simplemente se evaporaron. La familia siguió preguntando a las autoridades, pero nada, ninguna novedad que pudiera aliviar el dolor y la ansiedad de la familia Palacio era traída. El año 2020 llegó a su fin y comenzaba el año 2021, pero no había ninguna novedad. Hasta que en febrero surgió una luz al final del túnel. El 12 de febrero de 2021, la policía informó que José Rangel, de 46 años, fue arrestado el 19 de enero en San Diego, California. El 31 de enero fue trasladado a una prisión en Nevada. José Rangel confesó su culpa, su participación en la acusación que tenía en su contra, ¿verdad?, de cómplice, de cometer asesinato y también de destrucción de pruebas. Él le dijo a la policía que estaba con su hijo en México, pero que se separaron. José Rangel fue condenado a 2 años de prisión, la pena máxima permitida por la ley para las faltas graves. Cumplió 8 meses en prisión. Actualmente, Eric Rangel Ibarra es fugitivo y lo más probable, según la policía, es que todavía esté en México. Y quien sigue aquí, insólito, lo sabe, ¿verdad? Ya hemos presentado varios casos de México aquí. Digamos que es un lugar bastante propicio para que él siga escondido, ¿eh? La policía todavía cree que su padre sabe exactamente dónde está su hijo, pero no lo dice. La madre y las 2 hermanas que están libres de cargos también deben saberlo, pero nadie logra hablar con ellas. No pueden ser interrogadas porque esa parte de la familia no participa en el proceso judicial. Según la doctora Ofelia Marcarián, abogada de la familia Palacio, no hay pistas recientes sobre el paradero de Eric. La abogada agregó que la familia Palacio extraña mucho a Leslie. Entre comillas, su ausencia no solo causó dolor y sufrimiento a la familia, sino que dejó un gran signo de interrogación, un gran porqué. Ella era un alma hermosa y es muy triste que esto le haya pasado. Pero lo que hace todo peor es que ni siquiera pudimos atrapar al asesino. La familia de Leslie creyó que la condena de José Rangel fue muy baja para el crimen cometido. Ellos sienten que esto es una bofetada y que queda poca esperanza, pero aún así todavía mantienen la fe. Tras un tiempo, José Rangel obtuvo una sentencia menor por un estatuto revisado de Nevada. Prevé hasta 2 años de prisión para cualquier cómplice de un crimen. Coincidimos en que esa pena es muy baja e inadecuada para la implicación del padre de Eric en el crimen. Supuestamente es parte de un ordenamiento jurídico de allá, subleyes, digamos, sobre las cuales no tenemos propiedad para hablar. Pero el hecho es que actualmente la familia Palacio espera cambiar esa ley, pero necesita más apoyo del público para que eso llegue al legislativo. La familia espera que Eric Rangel Ibarra sea hallado pronto. Que alguien vea algo, escuche algo y así dé una pista que pueda llevar a ese sujeto y así terminar con su arresto. La abogada de la familia concluyó: si alguien sabe dónde está Eric, no crean en lo que él diga. Él no merece ninguna protección, él necesita su día en la corte. Y como pueden ver, es Eric Rangel. En ese entonces, él tenía 25 años. No tiene ninguna característica física que lo destaque. No tiene tatuajes visibles, tiene un biotipo bastante común en México, digamos. Todo facilita que él pueda seguir camuflándose entre personas honestas. Así terminamos nuestro trabajo de hoy. Con esa interrogante, ¿qué habría llevado a Eric Rangel a cometer un acto tan brutal con alguien con quien convivió toda su vida?
con quien supuestamente tenía una relación fraternal casi como de hermanos. Triste. Esperamos que la familia de Leslie encuentre paz, que ella, obviamente, encuentre paz. Gracias por su audiencia. Un beso del pelirrojo. Hasta el próximo episodio.